Ok. Muy buenas tardes y bienvenidos a Por Mi País. A todas las personas que se conectan, mi nombre es Diego Chacaliaza y en la presente entrevista del día de hoy tenemos a una profesional que si bien ha dedicado parte de su vida al Ministerio Público, nos los va a ir contando a través de la presente entrevista, así también especialista en Derecho Penal. Presentamos pues a la doctora Fabiola Apaza Toledo. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Gracias por la presentación y por la invitación para poder conversar un poco hoy. Doctora, cuéntenos, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está el día de hoy, hoy día domingo? Comentarles, bueno, para los que no conocen mucho a la doctora en estos momentos se encuentra cursando un máster, ¿cierto, doctora? En la Universidad de Salamanca, en España. La doctora ahorita se encuentra desde España, desde la Universidad de Salamanca. Doctora, para ir iniciando con la entrevista, viendo sus inicios de ¿usted en qué universidad estudió, doctora? Me parece que en Lausanne, ¿cierto? No, yo soy pregrado mi alma mater es la UNSA. Yo soy arequipeña, así que estudié en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ahí estudié 6 años la carrera de Derecho. ¿Cuál fue el curso, doctora, que más le apasionó a usted? Bien, yo siempre me he decantado por el derecho penal, así que si tengo que poner o elegir mi curso favorito, que además tuvo mucho que ver con el docente que lo impartía, fue práctica forense penal, ¿no? Que ya fue el penúltimo año de la carrera, pero que para mí fue el curso más bonito porque hacíamos las simulaciones de juicios, audiencias, ya tomábamos, hacíamos alegatos, entonces interrogatorios, era como ya ir practicando para lo que venía a ser nuestro futuro profesional. Aplicábamos ya todo lo aprendido a lo largo de los años de carrera. Ok. Se puede decir, doctora, que si bien el derecho penal es una materia del derecho muy amplio, entonces podemos llegar a la conclusión que si bien el derecho penal entró a usted como una pasión quizás por la carrera, ¿no? De tal manera de que si bien pues nos puede mencionar quién es el docente en el que usted si bien en la carrera del derecho como universitario y yo como estudiante pues también de la carrera del derecho, tenemos un docente que llama más nuestra atención, quizás con sus explicaciones, quizás con las tareas, y entonces a ese curso le ponemos mucha más pasión que a otros cursos. Cuéntenos, doctora. Bueno, si yo tengo que mencionar a un docente que he tenido muy buenos, en la Universidad Nacional de San Agustín han habido muy buenos docentes en mi época, imagino que algunos todavía siguen, pero el que marcó en realidad y mi destino profesional, yo siempre lo menciono cada vez que me preguntan por él, es Jesús Fernández Alarcón, ¿no? Jesús Fernández Alarcón fue mi profesor recién en quinto año porque era el único curso que él dictaba. Yo tuve profesores muy buenos, que puedo mencionar a Julio Armaza, que ha escrito muy buenos libros, es conocido también aquí en España, Julio César Tapia, que me enseñaba también jurisprudencia penal, penal general que me enseñó Armaza, penal especial Julio Huerta, ¿no? Pero si tenemos que hablar de alguien específico, pues práctica forense, además de ser mi curso favorito porque aplicábamos, teníamos las simulaciones, fue por Jesús Fernández Alarcón. Él era fiscal en Arequipa, era fiscal superior y además era la cabeza de toda la fiscalía, ¿no? Era el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa. Yo antes de iniciar el curso, como muchos de mis compañeros, no sabíamos qué era la carrera de fiscal con tanto detalle, con tanto conocimiento, pero tener un profesor que nos enseñaba el derecho penal de una manera tan apasionada, que nos contaba sus casos, que nos hacía aplicar la teoría, pero en la práctica, y nos hacía ver la importancia de conocer el derecho penal, hizo que muchos de nosotros nos enamoráramos de la carrera, del derecho y sobre todo de la especialidad penal, ¿no? Es más, si yo tengo que comentar algo del doctor, pues he sido su practicante, en lo que es la vida, digo, he sido su practicante. Él, bueno, tuvo a bien invitarme en clases para poder hacer prácticas con él, así que eso para mí fue, creo que,
la puerta más grande que pude recibir, la oportunidad más grande de la universidad, porque era mi docente favorito, era a quien yo admiraba, decían además jueces y abogados litigantes, que era el mejor fiscal que tenía Arequipa hoy por hoy, y además el arequipeño, fiscal arequipeño que ha ocupado el cargo más importante hasta hace poco, ya se acaba de jubilar hace unos meses, y que me invitara a ser su practicante fue, pues, para mí, fue todo un honor. Así que, sin más, acepté, estuve practicando con él en la fiscalía y ahí yo me enamoré de la carrera de fiscal. Fue en su despacho donde yo tomé la decisión de seguir la carrera fiscal, viéndolo a él, ¿no? Teniéndolo como ejemplo, ya no solo en clase, sino también en su trabajo. Mire, mire usted que qué grande quizás o qué interesante puede llegar a ser la carrera si bien dentro del ámbito penal. Eh, Regresando un poco, doctora, a sus inicios, quizás eh, dentro, dentro de, si bien sabemos pues que uno como joven a veces nos preguntamos si qué carrera queremos estudiar o que quizás eh, bueno, nos vamos a dedicar a lo largo del tiempo a esa actividad, entonces si bien tenemos que analizar, tenemos que pensar y tenemos que llevar a bien pues que la carrera que nosotros vayamos a elegir, ya sea derecho, ya sea psicología, ya sea ciencia de la comunicación, pues va a marcar en nosotros si bien un antes y un después. ¿Usted siempre quiso, doctor, estudiar la carrera de derecho? Quizás tenía otras opciones o quizás usted, bueno, recuerdo mucho al doctor Jefferson Moreno, ¿no? Que si bien el doctor decía que él para estudiar la carrera, él vio como en la litigación oral el doctor Nakazaki, pues, dentro de una audiencia, pues, defendía al expresidente Alberto Fujimori y es ahí donde el doctor, es su primer paso y él nos cuenta y él nos dice, yo quiero ser como él. Para la doctora Fabiola Pasa, siempre quiso estudiar la carrera, quizás por ahí tuvo algún mentor, quizás viendo, quizás también al doctor César Nakazaki. Bien, bueno, eh, te cuento que curiosamente yo decidí ser abogada cuando tenía uso de razón. Recuerdo que todo lo relacionaba con el derecho. Decía, eso no es justo, por eso yo voy a ser abogada, ¿no? Era un ideal infantil. Sin embargo, fue un objetivo que fue tomando forma, un sueño que fue transformándose en objetivo. Y en el transcurso de los años, mientras me preguntaban y mientras algunas personas aún todavía no decidían qué carrera seguir, yo tenía claro que quería ser abogada. No, obviamente que sería penalista, uno en el colegio no piensa en las ramas, piensa en la carrera, como bien lo ha señalado, porque además es muy importante, es una decisión que te marca la vida. Pues yo estaba decidida a estudiar derecho. No es sino en el último año que me pasa algo curioso, el último año del colegio, de la secundaria, es que un profesor me dice, mi profesor de física, Wilmer, me decía, Fabiola, yo no sé por qué quieres estudiar letras si tú eres muy buena en números. Entonces, es más difícil que te vayas a letras, es mucho más fácil que te vayas a números porque además muy pocas personas dominan los números y las ingenierías estaban recién tomando forma y decían hacer el boom, vas a ganar mucho dinero como ingeniera, no te desperdicies en el derecho, que además los abogados están mal vistos. Entonces, claro, ¿no? Uno escucha eso, eh, piensa en el tema económico, piensa en lo que te puede gustar, piensas en el prestigio, piensas en todo y yo empecé a dudar el último año, o sea, desde niña había tenido tan clara la cosa, pero el último año yo dudé y averigüé sobre las ingenierías, pero ninguna, no encontraba en una esa pasión que yo encontraba cuando leía de la carrera de Derecho. Entonces dije, no, puede ser que no sepan pues números, porque sepan números, pero que también sé letras, entonces pues adelante, puedo congeniar las dos cosas, de repente puedo ser una abogada tributarista o una abogada empresarial, que era lo que yo estaba apuntando cuando ingresé a la carrera, incluso tenía pensado estudiar como segunda carrera economía, pero bueno, esto pasa que en el segundo año conozco a Armaza, me habla de teoría del delito y yo digo, yo quiero hacer esto, como que me llama más. Y luego empecé a conocer más del derecho penal. No me pasó como al doctor Jefferson Moreno de ver en una audiencia a un abogado,
porque yo lo viví, como te comentaba, yo lo viví de manera presencial en el despacho de un fiscal, yo he ido a sus audiencias y era increíble ver cómo, he estudiado y he vivido en Arequipa, cómo los jueces y cómo los abogados separaban y respetaban la calidad de fiscal, que era el doctor Jesús Fernández Alarcón, y la calidad de ser humano que era. Él podía tener un cargo muy importante. Recuerdo que venía el fiscal de la Nación a hacer visitas a Arequipa para ver el estado de la situación de la fiscalía ahí. Y el doctor recibía con el mismo respeto al fiscal de la Nación, con el mismo respeto y espacio a una señora muy humilde cuyos hijos habían sido asesinados. La señora no tenía ni idea de lo que era tener un abogado y el doctor pues le explicaba el proceso y era una persona que a mí me impresionó mucho su lado humano y pues dije, se puede ayudar más desde el lado de la fiscalía y se puede hacer algo más por el país, por la sociedad, que incluso litigando, así que yo me decanté no solo ya por el derecho penal, sino por el lado de la fiscalía, que es donde he estado trabajando hasta hace poco. Muy interesante, la verdad. Y ya entrando un poco más, doctora, a la carrera fiscal, como usted menciona, si bien nos ha nombrado, ¿no?, algunos doctores que si bien quizás para nosotros los jóvenes, pues vemos pues a quizás algunos doctores como el doctor Benji Espinosa, el doctor Jefferson Moreno, y si bien tenemos como referencia quizás a los doctores a los que usted puede pues llegar a mencionar, eh, usted nos cuenta que si bien el servicio a la comunidad se puede dar desde diferentes aspectos, desde la función pública, quizás como abogado litigante, quizás como en la carrera también administrativa del derecho administrativo, quizás en el poder judicial con la carrera civil o laboral, de tal manera. Eh, cuando usted ingresa, si bien a la fiscalía usted ingresa como practicante, ¿cuál fue la primera impresión, doctora, sobre ello? Bueno, mi relación con la fiscalía siempre ha sido maravillosa, a diferencia de algunas experiencias que conozco, porque yo inicié prácticas, como te digo, con una persona increíble, con un excelente profesional y un excelente ser humano, además excelente autoridad. Entonces, yo tenía los tres puntos de vista que muchas personas no han podido gozar, ¿no? Algunos han iniciado prácticas, digamos, con un fiscal que podía ser muy bueno, pero que no ejercía gestión o pudieron haber iniciado en primera instancia. Yo inicié en segunda instancia con el doctor Jesús, entonces veía las apelaciones, veía los errores que se podían cometer y qué cosas no deberías hacer en primera instancia, En la superior. cómo podía él ser gestor en una fiscalía superior. Y entonces eso me dio otra visión, creo yo, mucho más amplia de lo que era el Ministerio Público. No solo es ir a una audiencia, no solo es defender un caso o pedir prisión preventiva, sino es que hay que evaluar muchas situaciones, ¿no? Entonces tienes que ser una especie de veedor en la primera instancia de ver qué sí tiene futuro y qué amerita realmente la intervención del derecho penal y qué no. Y además cómo puedes guiar a las personas, porque las personas a veces cometen el error de creer que todo es el derecho penal y denuncian todo, pero no todo es delito, ¿no? No todo lo que es reprochable moralmente es delito. Incluso, como bien has mencionado tú, pues la vía administrativa, la vía civil, la vía laboral pueden ser incluso mucho más eficientes, pero lamentablemente la población desconoce. Entonces, para eso está el fiscal, ¿no? Para decir en su disposición, esto no es derecho penal. Y eso a mí me gustó, me gustó la gestión, me gustó eso. Mi experiencia en la fiscalía ha sido muy buena desde el inicio, desde ser practicante para luego decidir ingresar a la carrera ya formalmente como cecilista, luego como asistente, luego como asesora y finalmente como fiscal. O sea, he pasado por todas las etapas, ¿no? Me conozco todas las fases, así que pues, sé de buen dato, de primera fuente, cómo es la situación, porque también he trabajado en diferentes instancias, ¿no? He trabajado, como te decía, en la superior con el doctor Jesús, pero luego cuando postulo como cecilista, pues me envían a una primera instancia, las fiscalías que en ese entonces eran de familia y que veían violencia familiar. Posteriormente yo voy a trabajar a Lima, donde trabajo en una fiscalía común, en el Callao, donde ya son otro tipo de delitos. Entonces ahí también ves la importancia de la realidad, ¿no?
Mientras que en Arequipa se pueden cometer una serie de delitos, en el Callao es otro tipo de delitos, ¿no? Ya no veía más robo, hurto, sino veíamos sicariatos, homicidios, aduaneros, lavado de activos, porque es el aeropuerto, ¿no? Falsificación de documentos para viajar. Entonces son otro tipo de delitos. Y luego ya con el doctor Jesús trabajé como asesora en la Suprema, en la Fiscalía Suprema. Entonces ya estar en una instancia mucho más alta en la que las personas a las que investigaba ya no eran el delincuente de a pie, sino eran altos funcionarios. Y eso también te da otro tema de visión. Y ahí he podido tratar con muchos abogados que tú los has mencionado, pues que son conocidos, que son muy reconocidos y que se les conoce por sus buenas técnicas de litigación oral. Pero déjame decirte que es también en parte el marketing que ellos hagan, porque no son los únicos, hay muy buenos abogados en todo el país que de repente no son tan conocidos en videos, pero que vale la pena escucharlos en audiencia y de los cuales se puede aprender mucho. Así es. Si bien usted menciona sobre algunos abogados, déjeme decirle que quizás el fiscal, quizás el doctor Fran Almanza, eh, le puedo decir que si bien es uno de los doctores, como usted mismo menciona, que si bien hay muchos doctores que nosotros podemos ver y podemos llegar a quizás en una clase poder entrar y quizás interactuar con los doctores, pero el doctor Frank Almanza es fiscal superior, me parece. Sí, es fiscal Así es. superior. Y la disertación que hace el doctor para, para los estudiantes es como que muy clara. Si bien hay algunos doctores que son como que más dogmáticos, son como que más dogmáticos, pero si bien se le puede llegar a entender el tema que si bien ellos quieren pues dar a relucir a los estudiantes. Doctora, el gran paso quizás para usted en algunos meses me parece dejar la carrera administrativa e ir a España y estudiar un máster. El proceso para ello fue quizás difícil de tal manera. Bastante, bastante porque como te he contado, pues uno tiene un sueño, ¿no? Y yo desde que entré al despacho de Fernández Alarcón en el 2013, dije, yo voy a ser fiscal algún día. Y claro que me ha costado, como te dije, he pasado por todas las etapas, he forjado mi currículum, he estudiado bastante, me he preparado, hice el PROFA, hice un montón de cursos que son necesarios para poder seguirnos capacitando y bueno, armar el CV y también seguirnos preparando en la práctica y en la teoría. Como tú dices, la docencia, la enseñanza también es un don, ¿no? Porque puedes ser muy buen juez, puedes ser un muy buen abogado, pero tal vez no puedas transmitir lo mismo a tus alumnos. Y eso es un don. Entonces yo, gracias a Dios, me he cruzado en el camino con personas que sabían mucho, que eran muy humanas y que además compartían y compartían bien, ¿no? Y muchos de ellos jóvenes, jóvenes como nosotros. Y bueno, cuando lo logré, cuando al fin me nombraron fiscal y además fue muy especial porque mmm, tuve la oportunidad de ir a trabajar a otros lugares y yo presenté, porque uno postula, presenté mis papeles a diversas presidencias, pasé algunas entrevistas y gracias a Dios hubieron varios presidentes, varios coordinadores interesados en que yo trabaje con ellos, pero al final pues primo también un lado personal, que fue que decidí, al final opté por trabajar con quien había sido mi jefe cuando yo fui asistente. Y entonces yo ya conocí ese despacho. Y al llegar a ese despacho y al llegar a conocer a esa persona que además era muy cercana a mí, no solo me encontré con casos que yo recordaba, sino que eran casos que yo había trabajado siendo asistente, que yo los había proyectado, en los que había apoyado y ahora estaba yendo como fiscal a los juicios o a las audiencias. Entonces, eso también era muy, muy bonito, muy emotivo, en ver que tu trabajo sí funciona, o sea, que el trabajo del asistente, claro que aporta, que el trabajo del fiscal adjunto y en todas las áreas, ¿no?
Y yo tenía la idea de seguir haciendo carrera, pero también tenía este otro sueño de seguir perfilándome en la academia y estudiar en el extranjero, que era una meta que venía postergando y que a veces por el tema laboral y el tema de ir forjando uno su futuro, pues a veces lo deja de lado. Vino la pandemia, así que nos apoyó en hacernos reflexionar más sobre realmente no dejar seguir, dejar pasando el tiempo, y tuve que tomar la decisión. Y esto no ha sido tan sencillo. De hecho, vas a encontrar siempre, cuando uno tiene metas, tiene objetivos, siempre va a encontrar tipos de personas, ¿no? Unas que te alienten y otras que te intenten desanimar o decir, mira, tienes una zona de confort acá, o sea, estás muy bien, tienes tu trabajo, tienes tus cosas, estás bien en la carrera, no tienes por qué dejarlo, ¿no? Estudia un curso a distancia, pero la experiencia completa, pues la meta era venirse aquí, así que decidí emprender el proceso de postulación. Ha sido casi todo el año. Es en inicios de marzo que yo empecé a hacer la documentación, tramitar papeles, documentos, cartas, currículum. Y es bastante tedioso el proceso, no te voy a mentir, es bastante tedioso, es demandante de tiempo además y también de dinero. Entonces, uno tiene que ponderar, pero bueno, ya estaba la decisión tomada y le había ya mencionado a mi jefe que si me admitían, porque uno postularon como 400 personas al máster de Salamanca a nivel internacional. Dije, si me admiten, que bueno, solo son 30 plazas, pero si me admitieran, yo voy a renunciar, ¿no? O sea, sí le había comentado a mi jefe, creo que de las pocas personas que sabían, porque además uno tiene que ser muy leal y también hay casos que se quedan. Entonces, gracias a Dios, pues él me entendió, supo respetar este objetivo. En algunos puntos no los compartía, pero finalmente estuvo muy contento de que me admitieran y que yo pueda venir a estudiar acá, aunque con los sentimientos encontrados porque tuve que renunciar y dejar bastante carga delicada, como comprenderás, tenemos casos bastante delicados y se tuvieron que quedar ahí a cargo de él, ¿no? De su persona. Así es, doctora. Si bien en la función pública dentro de la Fiscalía o el Ministerio Público, los casos, si bien hay casos complejos, ¿no? Depende, ¿no? De quizás si es que se llegasen a desarrollar en una fiscalía eh, especializada, se puede llegar a decir. Cuando usted, doctora, era practicante, ¿recuerda alguna anécdota de que quizás se le venga a la mente? Uno como practicante o como estudiante de derecho muchas veces al querer aprender, si bien podemos cometer ciertos errores. ¿Recuerda usted, doctora, algún error quizás dentro pues de su labor que le tenían a bien el fiscal encomendarle? A ver, como practicante, lo que pasa es que tuve al mejor jefe del mundo, ¿no? Jesús Fernández. Yo nunca había hecho prácticas en la fiscalía, no conocía de disposiciones, o sea, no conocía nada. Los asistentes suyos me apoyaron con pasarme modelos y uno siempre a veces comete el error de que cuando cambia, que le dicen el famoso chancar, olvida a veces cambiar un nombre o el delito o algún datito que por ahí pasa. La Entonces, fecha sí quizás. recuerdo que me pasó la primera vez. O la fecha, ¿no? O el nombre, a mí me pasó con el nombre del año. Uy, Y no, entonces doctora. llega el doctor Jesús, yo voy a firmar y me dice que seguimos en el año pasado. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Lo cambio, ¿no? Entonces, pero no era un jefe que te reprendiera, y es más, o sea, yo vi errores más graves, incluso en los practicantes que ya resolvían también casos más delicados, y él simplemente les decía, ven con tu libro, vamos a hablar. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has puesto esto otro? A ver, te dicto esta parte, va a quedar mejor así. Entonces, era tener un docente en el trabajo también. Por eso es que digo que yo tuve demasiada suerte de tenerlo él como jefe, maestro y amigo además. ¿Hizo quizás prácticas en algún estudio jurídico o usted de frente entró a la fiscalía? A ver, antes de hacer prácticas con el doctor Fernández, yo estuve haciendo prácticas en un juzgado de paz letrado, donde la jueza era la doctora Karina Paza, que hoy en día también es jueza titular en Arequipa.
Pero luego en un estudio propiamente no he estado en un estudio que como tal, como se conoce. Por ahí que cuando me titulé llevé algunos casitos de manera independiente, pero no llevé casos o trabajé propiamente en un estudio jurídico. Entonces esa es la parte que a mí me faltó y que de repente digo, no sé, tal vez a mi retorno pues yo pueda estar incursionando en ese otro lado del ejercicio. Muy interesante, eh, muy interesante pues poder escuchar y poder aprender sobre quizás algunas anécdotas, algunos casos de los que se llevaron, si es que se llevaron a bien desarrollarse. Doctora, ahora que usted se encuentra en España y al haber trabajado un tiempo en el Ministerio Público aquí en Perú, comentando un poco más sobre el derecho comparado, doctora, quizás, eh, si bien a veces conversar de derecho comparado puede ser un tanto cierto, no complicado, sino que las personas como que pueden decir no, pero eh, es obvio que la legislación es diferente, de tal manera de que si bien, ¿cuáles son, doctora, quizás algunas ciertas diferencias y de que quizás usted ve que en España las legislaciones que se pueden llegar a dar no traerse al Perú, porque también las personas pueden llegar a decir, ¿no? No, pero la población tiene quizás otra formación, otro ritmo de vida. Para comentar un poco sobre el derecho comparado, doctora, quizás algunas diferencias, algunas semejanzas. Claro que sí. Mira, voy a empezar por lo que tú has dicho al final, ¿no? Que cada realidad es diferente, o sea, cada sociedad es diferente. Entonces, nosotros siempre hemos tenido legisladores que han cometido el error del copy-page. Han copiado los códigos penales de Alemania y de España. Y ese es el gran error que se ha cometido al momento de tipificar conductas como delito, porque no todo tiene que ser delito y es más, no todo tiene que ser considerado tal cual otros países porque las sociedades, como bien ha señalado, son diferentes, las realidades son otras. Las políticas criminales que se dan en un país responden a la realidad de cada país. Entonces, no podemos aplicar por aplicar o copiar por copiar. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la ventaja o vamos a hablar de comparaciones? Yo siento que España nos lleva ventaja en el derecho penal sustantivo. Sustantivo porque, claro, manejan mucha dogmática penal, el manejo de las instituciones jurídico-penales a nivel sustantivo, dígase teoría del delito, ¿no? De parte general, pues está muy bien estudiada y trabajada. Tal es así que algunos tipos penales de ellos pueden ser mejor interpretados de lo que se pueda estar interpretando en Perú. O las teorías que ellos puedan estar sosteniendo en sus resoluciones, los juzgados, tienen una mejor respuesta o un mejor alcance, ¿no? De igual manera, si hablamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, de blanqueo de capitales y lavado de activos, ¿no? Somos un país pionero en estas legislaciones que además lo que quieren, como todo país, es hacerle frente a la lucha contra los delitos transnacionales, que hoy por hoy son los delitos económicos que afectan mucho más gravemente a toda la sociedad que un delito llamado común, ¿no? Pero si bien es cierto, como dices, las legislaciones son diferentes y no siempre se tienen que copiar, yo considero que Perú tiene un muy buen sistema procesal penal, ¿no? Yo paro discrepando en clases con los doctores cuando defienden su ley de enjuiciamiento. Ellos tienen una ley de enjuiciamiento, ellos tienen un juez instructor, o sea, el juez acá investiga, el juez le dice al fiscal qué diligencias van a llevar a cabo y el fiscal es una parte más, muy diferente al sistema moderno que nosotros manejamos, el sistema procesal acusatorio adversarial, que el fiscal es protagonista, que con este nuevo modelo el fiscal investiga y lo que te decía yo al inicio, ¿no? El fiscal decide en primera instancia qué sí es y qué no es. Y en esta primera fase pues es autónomo, si él decide archiva un caso y si él decide lo formaliza sin necesidad de responderle a alguien, hay una autonomía acá.
pero posterior a ello el fiscal va a ser parte, o sea, en un juicio el fiscal va a sustentar su postura porque lo ha venido haciendo desde el inicio. Eso no pasa acá en España, como te digo, hay un juez instructor. Yo discrepo de ese modelo porque siento que no hay una independencia de la fiscalía como tal. Lo he venido sosteniendo. Es más, ellos en algún momento incluso critican nuestras medidas alternativas de solución, como los principios de oportunidad, la terminación anticipada, y yo también sostengo y vengo sosteniendo de que es una forma idónea de darle una salida y una respuesta, ¿no? Porque la víctima no tiene que pasar por todas las etapas del juicio para recibir una indemnización que al final le va a considerar paupérrima, sino que al inicio puede considerarse, si es que no es un bien jurídico, pues es un delito de bagatela, como bien lo señala el código, pues sí se puede arribar a un acuerdo y evitar así todo el trajín desgastante de lo que es el derecho penal, ¿no? Y eso también responde a una realidad, es que en Perú los procesos son muy largos. Algunos jueces, algunos abogados decían, me han citado, algunos abogados litigantes, no me han citado a juicio en el 2024, decían, ¿no? Y es que pasa eso. Entonces, ¿por qué no arribar a medidas de solución alternativas? Otro punto que he podido encontrar es respecto a la colaboración eficaz. Acá los teóricos y los académicos, mis maestros, por ejemplo, Ignacio Verdugo, que es muy conocido en Latinoamérica, Ana Pérez Cepeda, que es su discípula, ¿no? Critican mucho lo que conocen como delación, que es la colaboración eficaz. Entonces yo la defiendo porque además la he aplicado como fiscal y como asesor en la Suprema en los delitos cuellos blancos. Se ha aplicado mucho colaboración eficaz, eso es muy conocido, porque es necesario porque hay información que tú nunca te vas a enterar si no es por el colaborador y que después la puedas corroborar. Entonces, pero ellos dicen que no, porque es premiar a la persona que ha cometido un delito. Le decimos que no la estamos premiando, le estamos atenuando la pena, o sea, sanción va a recibir, ¿no? Pero ellos ya lo analizan desde un punto de vista muy garantista. Entonces, lo que ellos me dicen, el problema es que tú tienes las normas y como fiscal las aplicas, ¿no? La ventaja que nosotros tenemos como académicos es que nos permitimos dudar y nos permitimos criticarlas. Pero no, yo también soy garantista, yo también critico las normas, pero es parte de los modelos, no es parte del modelo, porque claro, ellos me dicen la colaboración, y me lo dijeron así en clase porque se arma el debate, yo no me puedo quedar callada, y me dijeron, bueno, eso pasa y regulan estas situaciones porque el sistema penal o el sistema de justicia es malo, porque si el sistema de justicia de este país fuera bueno, entonces habría un canal de denuncias anónimas, se protegería al testigo, ya no incurriría en delito y no necesitaría existir la colaboración eficaz, ¿no? Entonces le dije, bueno, ningún sistema de justicia es perfecto, pero la colaboración eficaz sí funciona cuando ya se ha cometido el delito, porque también hay protección a víctimas y ese es otro tema. Y entonces era un debate constante. Y eso es lo que yo te puedo decir. En derecho sustantivo, muy estudioso, muy bien. Yo estoy aprendiendo mucho de los maestros aquí. Leen bastante y hay mucho, mucho respeto por la academia, que además es una carrera. O sea, no es como en Perú que el juez te puede enseñar, como tú decías, el doctor Almanza es fiscal, da muy buenas clases, el doctor Carguancho, por ejemplo, como juez también da clases, ¿no? Y en la Academia de la Magistratura tenemos muchos jueces y fiscales dando clases, pero acá no. Los jueces y los fiscales no dan clases. Acá dan clases los que se han dedicado a hacer academia, los que tienen su título de doctorado y los que viajan por el mundo dando conferencias y escribiendo libros porque ese es su trabajo, el ser académicos. Entonces, allí yo puedo encontrar esas comparaciones, ¿no? Si bien existen comparaciones y diferencias muy interesantes referente al tema dado, comentarle, doctora, que la página Por Mi País no solamente, pues, eh, si bien está centrado quizás en estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas, pero vemos que quizás también nos ven personas que le interesa más que todo la gestión pública, que le interesa cómo se está sobrellevando pues el Perú hoy en día. Sabemos que el Perú ahorita, o bueno, no ahorita, desde hace algunos meses atrás está en una crisis política tremenda. Hace poco renunció el doctor Aníbal Torres, se me fue el nombre de la, de la congresista que si bien ya juramentó, me parece, hace 2 días. Dentro de su perspectiva, doctora, como peruana y también analizándolo de una manera jurídica,
¿Cuál es su perspectiva referente a la crisis política que se está llevando en el Perú hoy en día? Bien, hablar de crisis política ya es muy triste, ¿no? O sea, el solo hecho de decir crisis ya es penoso, pero y es que es la realidad. Y yo siempre que hablaba de política y me pedían algún comentario, me pedían tomar partido a veces, decía, no puedo por mi cargo. Entonces uno se avalaba en esa respuesta, ¿no? Pero claro, eso no impide que nosotros reflexionemos como personas, como ciudadanos de un Estado de Derecho, como profesionales, además ligados a la rama del derecho, que donde tenemos mucho por ver y analizar referido a la política. Y sí, estamos en una crisis, ya son varios meses que esto se refleja y aunque muchas personas no lo noten, lamentablemente, esto se refleja incluso en la economía de un país, ¿no? Ahora, es cierto que todo el mundo en realidad está viviendo una crisis, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa tampoco es que estemos muy bien, o sea, y a mí me comentaban amigos míos que antes de pandemia, pues esta ciudad donde yo estoy en Salamanca era incluso mucho más barata, que por pandemia hubo un tema económico y además estamos hablando de que España es un país que no está sufriendo mucho la guerra entre, entre Rusia y Ucrania porque tiene sus propios pozos de gas, entonces se puede autoabastecer, pero hay otros países como Alemania, como Francia, donde ya están teniendo un muy fuerte impacto económico por el tema del gas, porque el proveedor pues es Ucrania y entonces no pueden abastecerlos y entonces los costos incluso de calefacción, que acá el invierno es bravísimo, bajo cero es la temperatura, entonces necesitas de la calefacción, la están limitando y entonces son situaciones que uno ve y que, claro, son a nivel mundial, ¿no? Porque cada parte del mundo va a tener su propia problemática. Pero en Perú es lamentable porque siendo un país tan rico, como lo bien lo mencionaba nuestro actual presidente, teniendo tantos recursos naturales, no sabemos hacer gestión. O sea, no sabemos promover la empresa privada. La inversión es importantísima. No podemos negarnos hoy en día que la inversión de la empresa privada es necesaria, pero tampoco podemos negarnos o ser extremistas de decir que inviertan todo, que se lleven todo si quieren. No, es que tenemos que limitarla, tenemos que regularla. Y ahí es donde estamos nosotros, los profesionales, desde el lugar en el que nos encontremos, que tenemos que hacer nuestro aporte, ¿no? Las personas que trabajan para la administración pública, las personas que pueden regular, dígase, Contraloría, gestores, de todos los ministerios, los asesores, todos, o sea, los contratos que se realicen, las arras que puedan ponerles, los impuestos que tengan que ser proporcionados, ¿no? No puede ser posible que le exijas más a un microempresario que a una transnacional, cuando la transnacional va a tener mucha más ganancia, ¿no? Y mucha más repercusión económica en el país. Ahora, no digo que les exprimamos todo, pero hay que entender que hay una proporción, hay que entender que tiene que haber un porcentaje, el principio de proporcionalidad tiene que estar presente en todo, ¿no? Entonces, podríamos hablar de muchos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito legal, desde el ámbito económico, desde el mismo ámbito político, de que se estén peleando entre candidatos y pensamos que seguimos en campaña. Yo no entiendo y si terminamos a hablar en posibles actos de corrupción. No digo que se hayan dado, pero es que como fiscal veo que hay muchos muy graves y muy fuertes indicios, los cuales realmente preocupan. Yo espero que esto siga avanzando, que la fiscal de la Nación pues siga haciendo su trabajo como corresponde, en mérito al principio de legalidad, como defensora de la legalidad, que se siga investigando lo que se tiene que investigar y que se siga pues defendiendo desde donde estemos los intereses propios de nuestro país, porque si no, esto no tiene nunca acabar y perjudicados no son ellos, sino al final es todo el país, todos los ciudadanos. Esto es una repercusión nacional. Así es, doctora. Si bien, como usted menciona, los perjudicados pueden ser las generaciones que nos siguen, pues, ¿no? Los niños quizás que ahorita están en etapa escolar y que si bien ya se vienen siendo afectados, pues, con todos estos temas que se vienen dando en nuestro país. Para ir culminando, doctora,
sabemos que si bien el tiempo es muy importante, estamos domingo, agradecerle a usted por un domingo quizás darnos esta entrevista y poder conversar un poco. Para ir culminando, doctora, ¿algún consejo para los estudiantes de derecho que aún no saben quizás por qué rama quizás ir tal vez por el derecho penal, por el derecho civil o el derecho penal, qué nos ofrece quizás como estudiante, ¿no? Tenemos la institución como es el Ministerio Público, entonces el Ministerio Público como institución, ¿qué les puede ofrecer a esos estudiantes? Si bien ya sabemos que ya sabemos que los estudiantes de derecho, y es muy conocido además, siempre está el derecho penal, derecho civil, derecho penal, derecho civil. Entonces quizás podría darse, doctora, de que quizás por el derecho administrativo, el derecho empresarial, quizás como el que usted pues empezó con esa mira la carrera del derecho. A ver, tiene mucho que ver la universidad, la especialidad en que se maneja, y influye mucho la calidad de docentes, que es lo que pasó en mi caso. Pero yo les voy a aconsejar que no se queden con lo que aprenden en las aulas, ¿no? Que es bastante, que es importante, pero que no es suficiente, ¿no? El acercarse a leer un libro, el buscar un manual, hoy en día con el Internet, pues que nos da el alcance de todo, hay bibliotecas virtuales, que visiten Dialnet, que es una página muy buena de artículos y libros, y que vayan a la biblioteca y cojan un manual y vean qué rama les llama más la atención. Leer un poquito más, investigar un poquito más, les va a dar una idea mejor de qué rama hay, porque claro, como tú dices, derecho penal y civil no lo son todo. Tenemos el derecho internacional, que pueden trabajar en la Corte Penal Internacional, tenemos el derecho administrativo, que también es muy interesante y tiene un punto de encuentro interesante con el derecho penal. Yo estoy aprendiendo mucho administrativo ahora que sigo una rama de derecho penal económico, o sea, finalmente he como que regresado mi idea, ¿no? Porque yo me especialicé en penal, pero he terminado especializándome en derecho penal económico, que tiene que ver mucho con empresarial también, con criminal compliance, oficiales de cumplimiento, responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces tenemos que saber, ¿no? Y tienes que saber de todo, tienes que saber civil, tienes que saber laboral, tienes que saber administrativo, regulador, sancionador, pero ¿cómo te decides? Pues practicando. Yo creo que al final averiguas, investigas, pues irás descartando, verás que te gustan unas 2 o 3 ramas más que las demás y luego practicando. Si tú buscas prácticas, aunque sea un mes, vas a un lugar donde tú puedes verificar in situ cómo trabajarías en tu futuro. Y si tú sientes que así que te gustaría hacer eso toda la vida, entonces esa es una señal. Porque recuerda que la especialidad que elijas es la especialidad que te va a acompañar de por vida. Así es, doctora. Muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy, si bien ha sido muy interesante, tanto para estudiantes de derecho, así también como para las diversas personas que tienen a bien conectarse hoy un domingo. Agradecerle a usted, doctora, por el tiempo dado y muchísimas gracias a todas las personas que nos ven a través de Facebook. Darles a conocer que si bien el video también va a estar colgado en YouTube en los próximos días. Y muchísimas gracias. Esto fue Por Mi País. Muchas gracias, doctora. Que tenga buenas tardes. Gracias, Diego. Un saludo a todos. Cuídense mucho. Gracias, Diego. Yo creo que conmigo hasta una próxima oportunidad. Doctora, muchísimas gracias a usted. Como lo vuelvo a recalcar, quizás un domingo es muy complicado para los doctores, si bien muchísimas gracias a usted, doctora. Si bien este proyecto recién lo estamos iniciando y tenemos muchas miras a lo que se puede venir en el tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti por la invitación y bueno, estamos coordinando para una próxima oportunidad. Cuídate Muchísimas mucho. gracias, doctora. Gracias. Que tenga buenas tardes. Ah, igualmente.